El aplauso, porque es para nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero dar gracias en primer lugar a nuestro Dios y a los pastores Jonathan, Micaela, por la invitación. Realmente fue para nosotros también una sorpresa y una carga. Poder preparar también un tema para la iglesia. Yo realmente estamos muy agradecidos. Tratamos siempre como matrimonio sembrar bien, porque algún día a lo mejor no lo cosechemos nosotros, pero nuestros hijos van a cosechar lo que uno siembra, y eso es algo que hemos aprendido en la obra del Señor, a poder ver, como dice la palabra, examinarlo todo, en retener lo bueno. Yo creo que cada uno de nosotros, todos, tenemos algo bueno. A veces algunas personas, lamentablemente, a veces lo malo es lo que a veces más resalta, ¿no? Como siempre, una vez haciendo un ejemplo de una hoja en blanco, le poníamos un punto y resaltaba el punto negro. Y tenía toda una hoja en blanco que se podía ver, pero lo que más resalta siempre es lo oscuro. Pero que nosotros aprendamos a mirar todo lo blanco en las personas, que podamos ser como hijos de Dios. Así nos mira el Señor. Tenemos un montón de defectos, tenemos pecados que nos alejan de Él, pero aún así Él con su amor, con su inmenso amor, nos mira y nos limpia, nos acerca, y podemos ir delante de Él cada día a limpiarnos y a poner nuevamente una hoja en blanco en nuestra vida. Así que damos gracias a Dios, damos gracias por este tiempo. Estamos hablando con mi Señor. Se está viviendo un hermoso tiempo en la familia. Creo que la llegada de Adira ha sido una tremenda bendición en la familia, que ha logrado cosas que a veces uno de grande cuesta, pero la llegada de esta hermosa bebé ha traído no solamente alegría a la familia, sino a toda la familia en sí. Así que agradecidos al Señor por esta invitación. Gracias, Jonathan, gracias, Micaela, y bueno, agradecidos conozco varios hermanos que los tenemos, que los conocemos. Damos gracias con mi señora por poder verlos nuevamente, y bueno, creyendo de que Dios tiene grandes cosas, creyendo de que Dios les va a hablar, como también me habló a mí preparando este tema. Estoy trabajando de noche ahora en mi turno de mi trabajo, así que bueno, aproveché las noches para poder separar un tiempo, y siempre las noches son más tranquilas, así que podés separar un tiempo para poder preparar un tema para la iglesia, ¿sí? Un año, qué hermoso tiempo, ¿no? Como decía el pastor Jonathan, hay muchos chicos y cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Cuántos recuerdan cuando tenían un año? Yo digo, ¿alguno va a levantar la mano? Ninguno, pero en el Señor estaba, y seguramente que nuestros padres, si algo recordamos nosotros como padres, es la niñez de nuestros hijos. El primer añito, o cuando cumplen el primer año, cuando son las primeras fiestas, preparamos todos, hacemos una gran fiesta y tratamos de que nuestros hijos sean alegres, que lo pasen un día lindo, y creo que disfrutamos a veces más los grandes que los chicos, pero cumplir años siempre es un motivo de alegría. Cumplir años siempre es un motivo para darle gracias al Señor. Y saben que pensando un poco también en esta celebración, en este tiempo, me ponía a pensar en la vida del Señor Jesús, cuando comenzó su ministerio, o podemos decir cuando comenzó la iglesia, cuando comenzó a partir de que el Señor se bautizó y comenzó a trabajar y a empezar a crecer esa iglesia, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que hoy nosotros somos también. Y yo me ponía a pensar, me vino una palabra en esta noche, anoche o antenoche, me vino una palabra que está en Mateo 9:37, muy conocida, y dice: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y me puse a mirar, dije, vamos a buscar en el libro de Lucas, donde Lucas trató de colocar las cosas, anotarlas en el tiempo, detalladas, todo bien como iba aconteciendo en el tiempo, y buscaba en Lucas, y el libro de Lucas tiene 24 capítulos, y en el versículo 10
este versículo y le agrega en el versículo 10, el capítulo 10, versículo 2, le agrega un poco más y dice: por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y pensaba un poco, tratando de si Lucas fue anotando o haciendo todo en un orden, tratando de hacerlo medio cronológico. Capítulo 10, habrá sido más o menos el primer año de la iglesia. Y en el primer año de la iglesia, como decía el pastor Jonathan, pasan muchas cosas. Tal vez algunos hermanos que al principio estaban, hoy no los vemos, ya pasó un año, pero tal vez algunos que parecían que iban a ser fieles, después no lo fueron tanto. Pero la iglesia, Dios dice, Él va añadiendo a aquellos que van a ser salvos. Así que Él va trayendo nuevas personas, va trayendo nuevas almas. Y esto pasaba al principio, desde el tiempo en que el Señor Jesús salió también a predicar. Habrá pasado más o menos un año. Y cuando envió a los discípulos de dos en dos, dice la palabra, a poder predicar, a darle autoridad aún sobre los demonios, a sanar enfermos, pero dice que cuando ellos vinieron gozosos, pero también venía esta palabra un poquito más adelante ahí mismo diciendo, ¿no? De que a la verdad, sí, como diciendo el Señor, la verdad, la mies es mucha. Hay mucho trabajo para hacer. Esto recién empieza, esto recién comienza, arrancamos, tenemos un año de celebración, pero hermanos, hay mucho trabajo. La iglesia del Señor es trabajo y trabajo y trabajo, pero siempre cada trabajo es lo bueno que tenemos del Señor, es que Él es el dueño de la mies, Él es el dueño del trabajo, Él nos trae tranquilidad en nuestra familia, Él nos paga de la mejor manera. El trabajo en Él es el mejor resultado que podemos tener si nos ponemos a trabajar en el Señor. Amén. Y había una persona tratando de encontrar una persona, como decía el pastor Jonathan, tiene muchos sueños. Y había un soñador que no era José, sino alguien muy conocido que es Abraham. Abraham tenía muchos sueños, porque cuando Dios lo envió, le predicó, el Señor le habló a él, le dijo: vete de tu casa y de tu parentela. Y lo envió y él por obediencia creyó a los sueños del Señor. Le creyó. ¿Cuántos le creen a los sueños del Señor? ¿Cuántos creen a los sueños que Dios pone en el pastor Jonathan? ¿Cuántos creen que esos sueños se pueden concretar? ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos creen realmente de que esos sueños se pueden concretar? Que se puede conseguir un lugar propio, que se puede establecer una escuela, un lugar un asilo para los ancianos. ¿Cuántas cosas podemos hacer y cuántas cosas Dios puede hacer con nuestra vida? Pero cuando Dios nos habla, cuando Dios nos llama a cualquiera. Vamos a leer un poquito en Génesis capítulo 12. Versículo del 1 al 4. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu casa, de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que serán bendición? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años. Amén. Cuando salió de Aram. Amén. ¿Saben que Dios tenía un gran propósito? Dios tiene un gran propósito en nuestras vidas. Dios tiene un gran propósito para esta iglesia. No nos referimos a la iglesia como edificio, sino a la iglesia como miembro, como parte de la iglesia. Nosotros, cada uno de nosotros, ustedes en este lado, nosotros allí en Varadero, pero todos formamos parte de la iglesia de Jesucristo. Y Dios tiene un gran propósito con su iglesia. Y no es de que la iglesia se quede sentada en el lugar donde estemos cómodos, sino que Dios nos llama para más. Dios nos hace salir de donde estamos para llevarnos a un lugar de bendición. Dios nos hace para trabajar. Pero miren este tiempo que había pasado. Dice la palabra de que Abraham tenía
75 años. Está bien que los tiempos no eran como los de ahora. Abraham falleció a los 175 años y no sé cuántos de nosotros vamos a llegar a esa edad. No sé si llegaremos a los 75. Pero Abraham estaba trabajando con su padre y Dios lo llama y le dice: sal de tu casa y de tu parentela y a la tierra que te mostraré. Y allá lo envía el Señor y Abraham, por obediencia, sale. No sé a dónde. Dios todavía no le había mostrado todo lo que iba a hacer, pero le creyó a la palabra del Señor. Le creyó a Dios, y cuando nos movemos en fe y le creemos al Señor, Dios puede usarnos para hacer bendición, para ser bendecidos. Amén. Y Abraham estaba trabajando con su padre, con su familia, había formado, ya tenía su mujer, tenía un montón de criados, tenía animales, estaba cómodo trabajando con su padre, y ahí en ese momento el Señor lo llama ya a los 75 años. ¿Y saben qué? Dios, cuando nos llama, cuando Dios tiene algo grande para nosotros, nos hace salir de la famosa zona de confort. Dios no trabaja con aquellos que están cómodos. Siempre el Señor te va a llamar y te va a hacer mover de donde vos estás. Y una palabra de que tenía tiempo en este tiempo, en estas noches que estaba preparando, es que ¿cuántos realmente están dispuestos a pagar el precio? Cuando queremos tomar las cosas del Señor, cuando Dios tiene propósitos en nosotros, hay decisiones que tenemos que tomar, que tienen que tomar ustedes, pero también tenemos que estar dispuestos, hermanos. Tenemos que estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort, salir de donde estamos para creerle a Dios, para creer a la promesa del Señor, para creerle a Dios en lo que Él nos envió, a dónde Dios nos va a enviar. Dios le habló a Abraham y ya tenía todo organizado, ya tenía su familia, sin embargo, lo hace salir de ese lugar en donde estaba. Dios lo llama y no llama tampoco a cualquiera. Hoy están todos ustedes acá, mañana ven otros hermanos, el día domingo vendrán nuevos hermanos también que son parte de la congregación, pero quiero decirte de que si Dios te llamó, si Dios quiere hacer una obra con tu vida, si Dios quiere usar, hay condiciones que tenemos que cumplir. Tenemos que, al lugar en donde el Señor nos envíe, nosotros tenemos que hablar bien del Señor. Nuestra vida, nuestro testimonio tiene que hablar bien del Señor. Yo no puedo ir a trabajar para Dios y ir con una vida totalmente desordenada. Cuando Dios lo llamó a Abraham, Abraham estaba trabajando con su padre, estaba dispuesto a estar ahí siendo obrero y siendo dueño tal vez de donde él estaba trabajando con su familia. Él estaba en el lugar donde tenía que estar, pero trabajando. No era el que estaba sentado, no era el que estaba acomodando ahí siempre a ver que trabajen los demás y yo me quedo en mi casa. Sino que Dios te llama cuando ve en tu corazón y ve en tu espíritu esas ganas de hacer las cosas. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dice la palabra de que somos escogidos, cada uno. Somos cada uno de nosotros. Dios nos escogió y nos predestinó para hacer una obra desde el nacimiento, desde que nos formó en el vientre de nuestra madre. Pero cuando Dios nos llama, no tenemos que ponerle excusas a Dios. Es una iglesia que lleva un año y qué lindo ver cómo ha crecido, ¿no? En este lugar muchas cosas se han hecho. Nosotros miramos muchas veces ahí en Facebook, los hermanos trabajando en la copa de leche. Gracias a los hermanos porque también el pastor Jonathan y los pastores Jonathan y Micaela han colaborado también con nosotros, que estamos trabajando allí en el comedor en recreo. Gracias porque también es parte de la ofrenda de ustedes, así que agradecido. Todo lo que nos entregan siempre es de bendición para en aquel lugar también a los hermanos. Pero nosotros, cuando Dios nos llama, hermanos, no tenemos que ponerle excusas. Cuando Dios nos llama, tenemos que estar dispuestos. Mucha gente dice, no, bueno, Dios me llama, pero no, los sábados no, porque yo tengo que ver el partido que hoy juega mi equipo favorito, y lo vemos en muchísimas iglesias. Las veces que hablamos con distintos hermanos, pastores, cosas que se ven en distintas iglesias, se ven en todo lugar.
y tal vez cada uno de ustedes también lo han visto y tal vez estén pasando por alguna situación. Pero para Dios siempre el primer lugar. Para Dios siempre lo primero. Si queremos ser bendecidos, si queremos que Dios nos use, tenemos que darle el primer lugar al Señor. A veces, ahora los miércoles no tenemos reuniones, pero en el tiempo que teníamos las reuniones, los miércoles nos pasaba de que no eran los mismos números que veíamos los domingos. Porque el miércoles no es tan importante, es una reunión más chica. Hermanos, Dios siempre es el mismo. Cuando nosotros preparamos y separamos el corazón para el Señor, tenemos que separar también el tiempo para el Señor. El Señor tiene que ser lo primero en mi vida. Cuando Dios me quiere usar, Dios nos va a usar, no usa a los vagos, no usa a los que están solamente sentados. Dios mira el corazón, dice que Él escudriña nuestro corazón y ve las intenciones que hay en nuestro corazón. Y cuando Dios te está dispuesto a usarte, está esperando que nosotros también estemos dispuestos a entregarle el tiempo al Señor. En Génesis, ahí mismo, capítulo 17, versículo 1 y 2, dice: y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Amén. Así que Dios lo había llamado a los 75 años. ¿Cuántos recibieron alguna vez un llamado de Dios? ¿Cuántos realmente en algún momento sintieron que Dios los llamó? Pero vivimos en este tiempo de que prendemos el control remoto y queremos ya. Hay un programa que no nos gusta y ya lo queremos cambiar. Y a veces creemos de que Dios también es así de rápido con nosotros. Dios los llamó a los 75, pero recién a los 99, casi 25 años después, hizo un pacto con Él. Dios los llamó y hizo un pacto con Abraham. A veces nosotros, en ese tiempo, en esos casi 25 años, que Abraham estuvo esperando, y quizás habrá pasado un montón de situaciones. ¿Cuántas veces a lo mejor su esposa, Sara, le habrá dicho: ¿y cuándo te va a usar el Señor? Nos hizo sacar de aquel lugar, estábamos bien, estábamos cómodos trabajando, yo tenía sirviente, ahora salimos de allá, venimos a este lugar, nos fuimos de toda nuestra familia, de toda nuestra parentela. Tal vez cuántas situaciones ha estado pasando, ha estado que soportar, viendo y esperando 25 años. Y recién a los 25 años Dios hace un pacto con Abraham. A veces nosotros también tenemos que aprender a esperar el tiempo del Señor. A veces venimos a la iglesia y decimos: oh, el Señor me habló en sueño. Y nos acercamos, venimos al pastor y decimos: Pastor Jonathan, mire que el Señor me habló, me dijo que me va a usar. Y a veces cuando el pastor lo dice: bueno, siéntate, espera que Dios te va a usar. Y somos tan ansiosos que a veces nos enojamos. ¿Y cuánto tiempo más va a pasar? Hace un año ya cumplimos un año en la escuela, en la iglesia, y yo todavía no me está usando. Y a veces nos enojamos y muchos hermanos se van de la iglesia y se pierden la bendición por no saber esperar. A lo mejor no tengamos que esperar 25 años, pero sí aprendamos a esperar el tiempo de Dios. Porque Dios conoce qué es lo que hay en nuestra vida, qué es lo que tenemos que cambiar. ¿Qué es lo que nosotros todavía tenemos que cambiar? Porque no le podemos servir al Señor con un corazón sucio. No le podemos servir si en nuestra vida hay áreas en nuestra vida que no dejamos que el Espíritu Santo limpie. Si todavía a mí me llama el alcohol, si todavía me llama el cigarrillo, si todavía digo malas palabras, en la iglesia soy un santo. Delante de los hermanos, que nadie diga: cuando vengan los pastores a mi casa, que vean todo ordenadito, pero cuando se van, ahí sale el león que hay adentro. Hablamos mal de los pastores, hablamos mal de los líderes que hay en nuestro corazón. Si Dios está dispuesto, Dios quiere usarnos a cada uno. Jesús, cuando iba con sus discípulos, realmente había muchísima gente que le seguía. 5.000 alimentó a 5.000, alimentó a 4.000. Dice que había una multitud. Pero ¿cuántos le seguían de verdad? Eran 12. ¿A cuántos se escogió? Solamente a 12. ¿Por qué? ¿Porque eran más lindos? No, sino porque conocía su corazón. Sino porque sabía lo que había. No, la verdad, dice el Señor, la mies, el trabajo es mucho, pero los obreros son pocos. Y está en nosotros que nos podamos poner de acuerdo con el Señor
para decir, quiero esperar el tiempo, pero mientras espero ese tiempo tengo que permanecer fiel. Mientras espero ese tiempo en que me pongan a trabajar, en que me use, en que el Señor me lleve como líder de algún lugar, de algún grupo más chiquito, de líder de los niños, no sé, ahora vivimos este tiempo de pandemia y muchas cosas no las podemos hacer que estamos acostumbrados en el trabajo de la iglesia, pero aún así seguimos trabajando, aún así el Señor nos sigue usando, aún así el Señor nos pone a prueba cada día. Entonces en nuestro corazón tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. No es el tiempo mío, no era el tiempo de Abraham, no era a los 75, bueno, yo todavía estoy firme, estoy fuerte, puedo salir, ahora sí el Señor me va a usar. No, tuvo que esperar hasta los 99 para que Dios establezca un pacto con él. Y a veces nosotros tenemos que esperar 1, 2, 3, 4, 5 años, un mes, lo que sea. Porque Dios ve lo que hay en nuestro corazón y conoce nuestras intenciones. Entonces, nosotros queremos trabajar, va a haber, hermanos, siempre la mies, el trabajo siempre es mucho. Pero nosotros tenemos que aprender a separar el tiempo y a separar mi vida. Apartarme. El que tiene amistad con el mundo se convierte automáticamente en enemigo de Dios. Las amistades, las malas conversaciones, dice la palabra, corrompen las buenas costumbres. Qué buena costumbre que tengo de venir los sábados a la iglesia. Qué buena costumbre que tengo de venir los domingos. Qué buena costumbre que tengo de colaborar con el comedor. Qué buena costumbre que tengo de colaborar con la escuelita bíblica. Qué buena costumbre que tengo de venir y ofrendar y diezmar y traer mi ofrenda al alfolí y traer y entregársela a Dios. Pero las malas conversaciones, me encuentro con un amigo, me encuentro con una amiga, ¿vos qué hacés los domingos? No, tengo que ir a la iglesia, pero no, ¿qué vas a ir si no pasa nada? Vení, que este domingo hoy jugamos, arrancamos a jugar al fútbol, vení que hoy tenemos una peña, hoy tenemos una reunión, hoy tenemos el cumpleaños de mi prima, de mi familia, y de a poquito corrompen las buenas costumbres. Y nosotros somos los que le damos el lugar a que esas malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. Mateo 18, versículo 19, un pasaje que lo usamos mucho cuando una parejita se pone de novio y deciden casarse. Dice, si dos se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será mi Padre que está en los cielos. Entonces yo veo en este pasaje, en esta palabra, de que si yo quiero empezar una empresa con mi señora, esta empresa de matrimonio, la empresa llamada familia, una empresa, o ponerme de acuerdo de socio con un hermano de la iglesia, para empezar un trabajo, para hacer algo, me tengo que poner de acuerdo. Si dos se pusieran de acuerdo en la tierra, y dice, si dos se pusieran en la tierra de acuerdo en cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, si yo para ser bendecido en mi matrimonio, si yo para ser bendecido en un trabajo con un hermano, me tengo que poner de acuerdo para trabajar con el Señor, ¿cuánto más me tengo que poner de acuerdo con Él? ¿Cuánto más me tengo que poner de acuerdo con el Señor? No sirve una sociedad. Dios no puede usarme, Dios no puede usarnos si yo no me pongo de acuerdo con Él. Si yo no hablo con Él, si yo no le consulto a Él. La diferencia en que yo me puedo poner de acuerdo con mi señora para empezar una familia, en que la opinión de los dos importa. Pero en el trabajo que yo me pongo de socio con el Señor, lo que importa es lo que Él quiere. No importa lo que yo quiera, porque lo mío es terrenal, soy terrenal. Nací de la tierra, Dios me formó de la tierra y soy terrenal, pero Él ve en lo espiritual. Lo que Él me guíe, lo que Él me diga, tengo que aprender a ser obediente. Tengo que aprender a ponerme de socio con el Señor y tengo que ponerme de acuerdo. Yo no puedo arrancar algo sin consultarle al Señor. Yo no puedo ir y decir, bueno, yo voy a empezar a trabajar en esta área, yo voy a empezar a trabajar acá y no me pongo de acuerdo con el Señor, no lo consulto, no salgo a la mañana temprano y le digo, Señor, en tu nombre salgo. Allí donde tú me envíes yo quiero ir. Si tú no vas conmigo, nada podré hacer. Yo me tengo que poner de acuerdo con el Señor. Amén. Esa es la gran diferencia que podemos ver. Yo cuando hago cosas con el Señor, yo me tengo que poner de acuerdo con Él. Amén.
Así que en todo trabajo que quiero hacer, si Dios te habló, si Dios en algún momento habló contigo en sueños, si Dios en algún momento te habló en oración o vino una palabra de parte del pastor, de parte de alguien que realmente sea palabra de Dios, primero, espera el tiempo. Y segundo, empezá a ponerte de acuerdo con Dios. Segundo, tenés que empezar a ir sacando todo lo que no le sirve al Señor, todo lo que a Dios no le agrada. Tengo que empezar a negarme a mí mismo. Tengo que empezar a sacar lo que me quita el tiempo con el Señor y tengo que empezar a ponerme de acuerdo con Él. ¿Y de qué manera yo me pongo de acuerdo con el Señor? ¿Cuál es la manera en que yo me puedo poner de acuerdo? Amén. Yo le invito a buscar en Mateo 18, versículo 19. Hay una palabra de parte de Dios para tu vida. Perdón, es el que leí recién. Romanos 8, 27. Y eso que uso lentes. Amén. Romanos 8, 27. Dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a cuál, a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Amén. Gloria al Señor. ¿De qué manera yo me pongo de acuerdo con el Señor? Por medio de su Espíritu Santo. La obra que Dios va a hacer en mi vida la va a hacer por medio del Espíritu Santo. El Señor Jesús se fue y le dijo a sus discípulos que se queden, esperen un tiempo y esperen que venga el Espíritu Santo para poder salir a predicar, para poder salir a hacer la obra. Yo tengo que, primero de todo, ponerme de acuerdo con el Señor y tengo que tener una relación con el Espíritu Santo. La relación con el Espíritu Santo depende siempre de mí. ¿Por qué? Porque dice la palabra de que es tan sensible que a veces aún, si nosotros empezamos a hacer las cosas mal, Él se aleja de nosotros. Y nosotros a veces, por lo que hacemos, lo que decimos o lo que hay en nuestro corazón, cortamos esa relación con el Espíritu Santo. Amén. Más cuando dice en este versículo, mas Él, el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por nosotros, por los santos. Gloria al Señor. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. ¿Qué es interceder? ¿Qué es interceder? Ir en el lugar de nosotros. Nosotros hablamos, queremos las cosas de Dios. El Espíritu Santo es el que se encarga de traernos mensajes de parte de Dios y hablarnos a nosotros. Hablarnos en la oración, hacernos sentir en qué le estamos fallando, cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida. Porque a veces el propósito mío o el propósito que Dios tiene en mi vida no es el que yo quiero. Yo le quiero servir al Señor, pero que me use en la música, porque yo le quiero servir en la música. Que me use, pero atendiendo a los chicos. Que me use el Señor, pero que yo quiero ir a predicar a las naciones. A veces que hay personas que quieren ir a predicar, a evangelizar allá a las naciones, al fin del mundo, y no son capaces de sumarse en una escuelita bíblica. No son capaces de sumarse en colaborar para el comedor, para la obra que se está haciendo en el barrio, en los necesitados que están cerca. La obra, cuando Dios nos quiere usar, nos va a cambiar. Nos va a poner su deseo en su corazón. Miren, hermano, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la iglesia Nueva Vida, yo estaba trabajando, haciendo siempre trabajos de electricidad, y se había abierto la iglesia en la costa. Allí estaba el pastor Lemos y yo había ido a hacer un trabajo de electricidad. Y estábamos hablando con él y me dice, Carlito, mira, tengo que ir a hablar con una familia. Pero esta familia quiero hablar con ellos a sola y tiene varios hijos, así que quisiera que me acompañes para que vos puedas atender a los chicos ahí en ese lugar. Sí, le digo, no hay problema. Así que nos pusimos a orar y nos fuimos a visitar una familia. Y mientras él estaba hablando con los padres de estos chicos, yo jamás había trabajado con niños en la iglesia. Siempre haciendo trabajos así de electricidad, cosas trabajando con los hermanos. Y mientras estaba trabajando con los chicos, yo recuerdo que Dios puso en mi corazón
una carga tremenda por los chicos. Ese fue el día en que Dios hizo un pacto conmigo. Yo ya llevaba un tiempo trabajando, que la iglesia que se abría, ahí íbamos y le hacíamos toda la instalación para el Señor y siempre tratando de ser fiel en lo que Dios nos mandaba. Pero Dios puso ese día una carga en mi corazón. Y cuando veníamos con el pastor Lemos, yo le comentaba en el auto y le decía: pastor, yo sentí hoy esta carga de parte de Dios. Yo sentí que Dios me quiere usar en esta área. Así que bueno, cuando llegamos al poquito tiempo, empecé a hacer curso que había de trabajo con niños, me anotaba. Y escuelita bíblica que se abría, me anotaba como maestro y trataba de aprender. Y Dios fue trabajando en mi vida y así Dios permitió que pueda conocer a mi esposa, que también tenía esta carga por los niños, y hemos hecho muchas cosas trabajando para niños. Después trabajamos con los jóvenes en nuestra iglesia allí en Varadero. Y bueno, hoy Dios nos está usando nuevamente trabajando con niños. Así que supimos esperar el tiempo del Señor. No nos apuramos. Yo trataba siempre de hacer las cosas, pero cuando Dios me habló, yo traté de involucrarme en las cosas del Señor en esa área. Dios se había puesto esa carga en mi vida. Amén. Así que el Espíritu Santo es el que nos habla. Es el Espíritu Santo con el cual yo me pongo de acuerdo con el Señor. Es el que intercede por cada uno de nosotros, delante del Señor. Dice que intercede por los santos. ¿Por qué? Porque aquel que conoce las intenciones del Espíritu. Amén. Que nuestro espíritu pueda realmente ponerse de acuerdo con las intenciones que tiene también Dios para nuestras vidas. Amén. Lucas capítulo 24, versículo 49. El Señor Jesús ya había resucitado, estaba con sus apóstoles, y antes de irse le dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Amén. El Señor Jesús había resucitado, ya lo habían crucificado, Él había descendido hasta el infierno, le quitó el acta que nos condenaba a cada uno de nosotros, dice la palabra, que le quitó el acta que los condenaba y nos hizo libre. Qué bueno. Pero también dice que después estuvo 40 días con sus apóstoles. Dice que estuvo 40 días visitándole y enseñándole y hablándole sobre el reino de Dios. Pero después que Él se va, dice: me tengo que ir. Y cuando el Señor Jesús se va, seguramente yo me imagino a los apóstoles desesperados. Decía: bueno, ahora cuando ya el Señor nos habló, ya nos dijo lo que teníamos que hacer, somos esta iglesia, formamos la primera iglesia, tenemos que salir a predicar. Él nos enseñó todo lo que es el reino de Dios. Nosotros queremos estar en ese lugar, queremos trabajar. Cuando Él se vaya, ya vamos a salir a trabajar. Y vamos a salir a hacer la obra del Señor, y desesperados seguramente para trabajar. Pero el Señor Jesús le dice algo. Fíjense lo que le dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Tuvieron que esperar 10 días más, hasta los 50 días que se cumplieron el día de Pentecostés. Cayó Pentecostés y los llenó. El Espíritu Santo les dio poder. Dice la palabra de que sean investidos de poder. Qué tremenda esta palabra. ¿Saben lo que es investidos? Yo me pongo a pensar, no sé si les suena la palabra la investidura presidencial. El señor Alberto Fernández, que es nuestro presidente de la nación, antes de ser presidente ya había ganado las elecciones, pero seguía siendo el profesor de la escuela universitaria. No era todavía el presidente, pero hasta que llega el momento en que recibe la investidura presidencial, recibe un poder delegado, lo visten, le acomodan, le dan el bastón, y a partir de ese momento es el presidente de la nación.
A partir de ese momento tiene poder sobre las Fuerzas Armadas. A partir de ese momento tiene poder sobre toda autoridad dentro del territorio de la Argentina. A partir de ese momento recibe la investidura presidencial. Pero dice el Señor, es necesario que se queden hasta que sean investidos de poder. Necesitamos, si nosotros queremos salir a trabajar, si cada uno de ustedes quieren salir a la obra, si quieren ser usados por el Señor, si quieren realmente recibir esa bendición que recibió Abraham, que bendeciré a los que te bendijeren, y en el lugar en donde estén los que te maldigan serán, maldeciré a los que te maldigan. En el lugar en donde tú vayas vas a ser bendición. Si queremos ser bendecidos, si queremos ser usados por el Señor, no podemos salir así nomás. Tenemos que recibir la investidura de poder por medio del Espíritu Santo. Tenemos que ponernos de acuerdo. El Espíritu Santo es el que obra en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da el poder, la autoridad. Necesitamos tener esa comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos cada vez que, si queremos salir, si queremos ser usados, necesitamos ser investidos de ese poder. No podemos salir así nomás. No es que podemos salir a partir de ese momento, recibimos una promesa y ya queremos hacer las cosas como a nosotros nos agrada. No, tenemos que recibir la investidura de poder. Tenemos que ser realmente cambiados. Nuestra familia, nuestra vida tiene que cambiar. Nosotros si cambiamos nuestra relación en la familia. Si Dios cambia mi vida, yo en mi familia soy una persona que traigo tranquilidad, que traigo paz. Mi palabra es palabra de Dios, y donde yo estoy, Dios me va a bendecir si el Espíritu Santo está conmigo. Si yo realmente cambio, yo tengo que verme. La palabra del Señor es el espejo en el cual cada día nos tenemos que mirar. Yo no puedo salir de mi casa así nomás, la corbata torcida. Si quiero ir a predicar, me invitan, o donde tenga que salir, todo arrugado, ¿no? Mi señora siempre me dice, me tiene cortito con eso. No, contaba poner esa remera toda arrugada, pero negra, así está abajo de la camisa. No, pero ¿qué van a decir? Tiene que salir bien ordenado. Tenemos que salir, nuestra vida tiene que estar ordenada, no solamente nuestra ropa de afuera, sino que nuestra vida tiene que estar ordenada. Si yo quiero que Dios me use, Dios dice, el trabajo es mucho. La mies, hermano, a partir de este año, de este primer año, y de ahora en adelante, y desde que arrancó, el trabajo es mucho. Hay mucho trabajo para hacer. Pero yo tengo que tener una buena relación con el Señor. Mi vida tiene que dar ejemplo en mi familia. Mi vida tiene que dar ejemplo en el trabajo. Mi vida tiene que dar ejemplo en el lugar en donde me mueva. Si hay algo que yo tengo que pedir perdón a alguien, tengo que sanar mi alma, tengo que sanar esa relación. Mi vida tiene que ser un ejemplo. Amén. La palabra del Señor nos habla en Lucas 9, capítulo 1, y habla un pasaje en que el Señor envía a los discípulos de 2 en 2. Y dice, Él les dio autoridad. Los envía y les da autoridad. Y dice que por medio de esa autoridad que Él le delega, van a tener autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios. Y dice la palabra del Señor que cuando volvían gozosos, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Pero en el mismo capítulo 9, en el versículo 40, dice la palabra que al otro día, cuando bajaban del monte, el Señor se encuentra con una persona que le había traído a su hijo que estaba endemoniado, y los discípulos no le pudieron sanar, no pudieron quitarle el demonio. Seguramente yo me imagino cuando el Señor Jesús estaba en el monte y este hombre llegó con su hijo endemoniado. Dejámonos que nosotros tenemos experiencia. Si nosotros fuimos de 2 en 2, el Señor nos envió y nosotros sanábamos enfermos, y aún los demonios se nos sujetaban y trataron de sacarle el demonio y no pudieron. ¿Saben por qué? Porque no es la autoridad de ellos, era la autoridad delegada. Primero lo pudieron hacer porque Dios los envió, porque Jesús les dio autoridad. Y es por eso que el Señor Jesús, cuando se fue, le dijo, no pueden salir así nomás. Tienen que ser investidos de poder.
no pueden salir, por más que yo haya estado con ustedes, no pueden salir a hacer lo que tienen que hacer si no se cubren de poder. Porque, hermanos, si no estamos desnudos delante del enemigo. Nosotros somos carnales, somos de la tierra. Algún día nuestro cuerpo se pudrirá y nada podemos hacer. Pero nuestra alma es la que decide. Nosotros decimos a dónde va nuestra alma. Y el Señor Jesús, cuando se fue, dice: no se vayan todavía. Es necesario que si quieren hacer la obra, si es que quieren salir a trabajar, si a partir de este año quieren hacer lo que tienen que hacer, lo que yo ya les hablé, lo que yo ya les dije que iban a hacer, es necesario que el Espíritu Santo esté con ustedes. Porque la obra no es de nosotros, la obra es del Señor. Hermanos, yo quiero dejarle esta reflexión sobre ustedes. Si Dios realmente los usó, si Dios realmente los quiere usar, si Dios realmente les habló, si han sentido en algún momento que Dios tiene un propósito en su vida. Si las estacas de esta iglesia se tienen que extender y yo quiero ser parte de esa estaca. Si ustedes quieren ser parte de los 12 discípulos que tuvo el Señor Jesús, mucha gente le seguía. Muchos solamente iban a escucharle, pero a trabajar con Él eran 12 solamente. Si ustedes quieren ser parte de esa estaca, de cuando la iglesia se empiece a ensanchar, no se olviden de estos puntos. Primero, que el propósito es de Dios, no es de ustedes. Dios tiene un propósito con ustedes, pero el propósito es el de Él. No es el que yo quería. No, yo quiero ser el mejor jugador de fútbol para el Señor. No, el propósito es el que tiene Dios. En donde Dios te va a usar, Él sabe lo que hay en tu vida. Sabe lo grande que hay en ti. Dios, segundo, Dios no usa a cualquiera. Solamente Dios usa a los obedientes. A los que muestran obediencia. A Dios, a sus padres, al trabajo, a las autoridades, a la autoridad de la iglesia. Tenemos que aprender a ser obedientes. Tercer punto, tenemos que estar dispuestos a dejar todo. Así como Abraham tuvo que dejar todo, estar dispuesto a dejar todo. Todo. Pero tengo que dejar a mis padres, todo. Pero tengo que dejar todo. Pero a mí me gustaba, este tiempo lo tengo separado. Tenés que dejar todo. Si Dios te llamó, tenés que estar dispuesto. Cuarto punto, debemos que ponernos de acuerdo con Él. Primero de todo, tengo que ponerme de acuerdo con el Señor. Y como quinto punto, debo buscar la investidura del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Anhelamos realmente en el Señor de que la iglesia siga creciendo, de que cada uno de ustedes puedan ganar almas para el Señor, que cuando nos encontremos en el cielo podamos tener las coronas llenas de perlas, llenas de buenas obras también, que nuestras coronas sean bien marcadas. Anhelamos que la iglesia pueda crecer, que ustedes puedan crecer en su familia, en su casa, que puedan ser ejemplo en sus hijos el día de mañana, que puedan ser ejemplo para cambiar aún el pensamiento de sus padres, aquellos que no se congregan, sus familiares, pero tenemos que ponernos de acuerdo siempre con Él. Dios le bendiga y anhelamos en el Señor que todo esto se pueda cumplir en su vida. Muchas gracias, Pastor Jonathan.